A la presentación de hoy. En representación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, les doy las gracias por su asistencia. El día de hoy moderaré las intervenciones. Inicialmente, quiero comentarles un poco sobre el libro. El libro ebook Introducción al análisis de datos cualitativos con inteligencia artificial del profesor Manuel Etze explora cómo ChatGPT puede ser una herramienta útil en el análisis de datos cualitativos para la investigación social y educativa. La obra se estructura en 4 capítulos que abordan tanto aspectos metodológicos como prácticos del uso de la inteligencia artificial generativa en la investigación. Ello a partir de ejemplos ilustrativos de investigaciones educativas y sociales. Asimismo, realiza y promueve la evaluación crítica de los resultados generados por ChatGPT, a la par de sugerir el uso de insumos de inteligencia artificial como complementos al trabajo del investigador. Asimismo, el libro proporciona recomendaciones para usar la inteligencia artificial en la investigación cualitativa, de modo a acrecentar su fiabilidad y profundidad analítica. El libro ha sido editado conjuntamente por la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad y por el CICEPAPU. Este libro se encuentra disponible para descargar en la página de CICEPA y pueden acceder al mismo a través de un QR que vamos a presentar el día de hoy y que pueden escanear fácilmente. Este evento tiene 3 grandes momentos. En un inicio vamos a tener los comentarios de 2 especialistas, Carol Rivero y Lizardo Vargas, a quienes voy a presentar en un momento. En un segundo espacio vamos a tener la presentación y las palabras del autor del libro y para cerrar va a haber también un espacio de preguntas del público, donde ustedes también van a poder participar. Entonces, quiero agradecerle el día de hoy también a Carol Rivero, que nos acompaña y va a comentar el libro sobre inteligencia artificial. Carol Rivero es doctora en Ciencias de la Educación por la PUC, magíster en Ingeniería de Medios para la Educación por la Universidad de Poitiers, Francia, y licenciada en Educación para el Desarrollo. Ha sido directora de la Maestría en Integración e Innovación Educativa de las TIC de la PUC, con experiencia en el diseño, desarrollo y seguimiento de programas formativos en la modalidad de educación a distancia. Actualmente, la doctora Rivero es profesora principal del Departamento de Educación, coordinadora del Grupo de Investigación en Educación y Tecnología, EduTech, y directora del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, el CICEPU. Sus intereses en investigación giran en torno a los recursos tecnológicos, la ergonomía y el aprendizaje, así como la innovación y las tecnologías emergentes en la educación. Le doy las palabras. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches con cada uno de ustedes, no solo los que están aquí, sino también los que están conectados a través de las redes. En primer lugar, quiero agradecer a Manuel por la invitación, por darme la oportunidad de comentar un poco este libro. Y cuando lo leí, realmente me pareció muy interesante, muy ágil, muy sencillo, como una guía práctica para poder revisarlo y leerlo fácilmente. Así que desde ya los invito a todos a que revisen, porque realmente es una guía sencilla, con palabras que no son muy técnicas y que no generan tampoco un poco de temor de estar leyendo o de aburrimiento, porque dicen esas palabras pueden ser como muy complicadas o muy tecnológicas, como decimos nosotros en educación, pero no es así. Este libro es muy sencillo, muy ágil y ayuda mucho a los investigadores, a aquellos investigadores en educación, en sociales o en otras áreas que quieren realizar estas investigaciones con el apoyo, complemento de la inteligencia artificial, en este caso inteligencia artificial generativa, como es el ChatGPT. Yo recuerdo mucho que cuando hablé con Manuel hace unas semanas, él me decía, tengo temor a que mi libro no salga a tiempo y que esto ya después no sea como muy moderno o que se pueda trabajar en este momento o que va a pasar de moda, como diríamos nosotros, pero no es así porque el libro tiene mucho que ver con la metodología de la investigación, más allá de la herramienta, porque podríamos utilizar ChatGPT, Gemini, cualquier otra herramienta y va a salir nuevas, y eso no es el sentido del libro, sino cómo como investigador podemos trabajar con esta herramienta y generar una investigación que sea de una manera
ética cuidada mucho, con mucho tratamiento ético en la relación de la búsqueda de la información. Dicho esto, quiero leerles un poquito de lo que he podido investigar o leer en este libro y no quiero que se pierda ninguna información. Por eso les voy a leer, porque ya después le voy a dar el pase al colega Lizardo, quien va a hacer una mayor reflexión al respecto, ¿sí? Entonces quiero leerles un poquito de qué trata el libro, ya un poco comentado al inicio, pero sí me gustaría mencionarles de qué trata cada capítulo y qué podemos sacar de información en cada uno de los capítulos. Este libro cuenta con 4 capítulos y una sección de reflexiones y consejos finales que nos lleva a observar cómo la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, puede ser una herramienta útil en el análisis de datos cualitativos para la investigación social y educativa. Como señala el autor, la IA tiene un enorme potencial para la investigación, por lo que en esta guía, de una manera muy didáctica, presenta ejemplos de investigaciones realizadas por el autor para procesar y analizar información primaria. Creo que eso es algo importante de recalcar en el libro, ¿no? Que da muchos ejemplos. No solo se queda con la parte teórica, sino también nos motiva y nos coloca ejemplos muy sencillos de cómo podríamos utilizar el ChatGPT. No obstante, también advierte del uso ético de este tipo de inteligencia artificial generativa, ya que no se trata que el investigador delegue los resultados de la investigación, puesto que el ChatGPT no reemplaza el trabajo de este profesional, sino que lo complementa, como la colaboración que puede tener un asistente de investigación. Este es otro punto que quiero recalcar, ¿no? Y que se menciona mucho en el libro, la parte ética y la responsabilidad que tiene el investigador. No significa que utiliza el ChatGPT y que la información que está ahí lo coloca después en la investigación. No es así, sino que el ChatGPT es un complemento, facilita y ayuda al investigador a poder desarrollar su estudio de una manera más ágil, pero es un complemento. No exime la responsabilidad del investigador. Este libro inicia con una pequeña explicación de cómo se creó ChatGPT y lo amigable que puede ser. El autor también menciona que los contenidos que se presentan han sido producto de diversas revisiones de la literatura sobre el tema y de las experiencias concretas de investigación y enseñanza. Ese es otro punto también que quiero resaltar porque se nota que el autor, en este caso Manuel, conoce del tema, pero no solamente que conoce de forma teórica, sino que también lo ha aplicado en sus enseñanzas, en sus clases, en sus investigaciones, y eso es importante. Y se ve, cuando ustedes ven los ejemplos, se van a dar cuenta de qué tan didáctico es y cómo lo utiliza. Además, tiene una mirada multidisciplinaria, puesto que busca ser útil para un amplio espectro de disciplinas, epistemologías y metodologías en la práctica del análisis de datos cualitativos, ¿no? Esa es una mirada multidisciplinaria, porque él también señala mucho que esta herramienta ayuda y facilita las diferentes áreas de investigación. No solamente es educación, no solamente la parte social, sino también en otras áreas de investigación. Ahora bien, esta propuesta de análisis asistido por ChatGPT presenta 6 técnicas eficaces y creativas para las fases de exploración y codificación en el marco de un diseño metodológico elaborado por personas, pero recalca la importancia del investigador al decir un diseño metodológico elaborado por personas, no por IA, ¿no? Nuevamente, la fuerza al investigador. Él es el responsable para poder diseñar y crear una investigación coherente, y que es un complemento a la mirada del propio investigador y no un sustituto a él. El primer capítulo introduce la estrategia AEXCO, que está inspirada en la teoría fundamentada y subraya la importancia de hacer preguntas de investigación claras y precisas por parte del investigador. La estrategia AEXCO propone el análisis a través de 3 procesos: la anotación, la exploración y la codificación. Sin embargo, también destaca la importancia de un uso ético de la IA y menciona la necesidad de tener marcos regulatorios. Por ejemplo, se menciona que si bien ChatGPT se usa cada vez más en distintos procesos de la investigación, no ostenta estatus legal, por lo que tal programa no puede ser sujeto de demanda ante posibles incidencias derivadas de la investigación, y ya las bases de datos, como por ejemplo Elsevier y Taylor & Francis, han fijado lineamientos para la inclusión del uso de la IA en la sección de metodología o sobre el uso de herramientas. Por otro lado, con un diagrama de flujo nos demuestra los elementos a considerar para utilizar el ChatGPT. Pero primero debe importar que el resultado debe ser verdadero. Segundo, se requiere disponer de experiencia suficiente para verificar que el resultado sea preciso. Y tercero, es necesario que el investigador esté dispuesto a asumir la completa responsabilidad por los resultados finales. Si no, es mejor no usar. Y él lo recalca también, ¿no?
Esta guía no sugiere usar ChatGPT como motor de búsqueda, tampoco para consultar información teórica, metodológica o de otro tipo. Las preguntas o solicitudes que se hagan a la herramienta comprometerán única y exclusivamente los datos de la investigación que el investigador ya conoce bien, ¿no? Eso es algo importante de mencionar, no es buscar la información y utilizar lo que está ahí, sino que también, nuevamente, el valor del investigador con el conocimiento, con la experiencia, para poder valorar lo que está recibiendo de ese ChatGPT, ¿no? El autor también sugiere que todos los datos sometidos al análisis de IA deben ser previamente sometidos a un exhaustivo proceso de anonimización para salvaguardar la identidad y confidencialidad, pilares principales de la ética. Igualmente, el investigador debe establecer procedimientos minuciosos de supervisión, lo que incluye evaluar cada uno de sus resultados en términos de la pertinencia, la coherencia y el contexto específico que es estudiado. El capítulo 2 nos lleva a desarrollar los primeros pasos en el uso del programa ChatGPT para el análisis de la investigación. Inicia con el registro, el acceso a la interfaz de ChatGPT, luego nos menciona el entrenamiento Core-IF. Los invito a que revisen luego con detenimiento cómo es este entrenamiento Core-IF, que tiene que ver con el contexto del trabajo, su objetivo, la adopción de un rol, la forma de tratamiento de la información y adicionalmente las características del formato. Esto también da la posibilidad de hacer solicitudes de reajuste de las respuestas. Además, se enseña con ejemplos cómo se podría trabajar los prompts para que la búsqueda que hace el ChatGPT sea adecuada y vaya más allá de una simple respuesta que hace de diferentes partes y con repreguntas para saber si está entendiendo lo que se espera de la investigación. Se recomienda hacer uso también de los pulgares de retroalimentación para que pueda moldear a la herramienta. Ustedes saben que al final del ChatGPT tiene esta manito de like, model like. Él señala que es importante también hacerlo para una retroalimentación a la inteligencia artificial. En el tercer capítulo se observan técnicas para explorar datos cualitativos con ChatGPT, desde la selección de citas llamativas, pasando por la síntesis que permite crear resúmenes para cada caso, hasta la consulta sobre la recurrencia de términos y constatación de inconsistencias. También menciona cómo debe ser nuestra actitud como investigadores, abordando este proceso con una actitud abierta, receptiva y espontánea. Aquí nuevamente menciona que esta herramienta es un insumo para complementar lo que ya ha considerado el investigador. Algo que también me pareció interesante de ver es la opción de Regenerate, que permite al programa formular de inmediato una respuesta alternativa a la primera respuesta dada. Y en el cuarto capítulo nos permite ver cómo se codifican los contenidos, ¿no? Estos contenidos pueden ser códigos descriptivos y códigos conceptuales. Como un cierre interesante este libro, podemos ver 5 consejos para ser más creativos, eficaces y responsables. Uno de ellos es que nos aseguremos de partir de un diseño de investigación consistente y bien delimitado. También es importante conocer los lineamientos éticos para su uso y transparentar que lo hemos usado cuando se mencionan las herramientas que se utilizaron para la investigación. Por otro lado, se requiere supervisar y evaluar las respuestas generadas por el ChatGPT. Y por último, en comentarios finales, el libro proporciona recomendaciones para usar la IA en la investigación cualitativa, de modo que permita acrecentar su profundidad analítica. Se destaca la importancia de partir con un diseño metodológico sólido y un marco ético claro, donde la responsabilidad principal recae en el investigador. Además, se subraya la necesidad de adaptar estas herramientas tecnológicas a las necesidades específicas de cada proyecto y evaluarlas constantemente a partir de criterios bien definidos. Hay más conceptos, pero no los voy a decir porque quiero que lo lean. Y con esto quiero comentarles de que realmente me ha gustado mucho el libro. Ha sido una guía muy interesante para poder analizar cómo investigar y utilizar el ChatGPT como complemento a la investigación, ¿no? Y me pareció muy rico todos los ejemplos que ponía porque iba más allá de solamente preguntar algo muy general, sino que Manuel nos da como los prompts que deberíamos hacer, las preguntas que deberíamos hacer para que la investigación o para que el análisis de la información sea mucho más específica y de acuerdo a la investigación que estamos trabajando. Y con eso cierro mi presentación. Gracias. Muchas gracias, doctora Rivero, por esta visión comprensiva del libro. Ahora pasamos con el doctor Lizardo Vargas. Lizardo Vargas es doctor en comunicación por la Universidad de Navarra, en España. Ha sido investigador doctoral visitante en Northwestern University, de Estados Unidos.
Con estudios en psicología por Staffordshire University y es licenciado en comunicaciones por la Universidad de Piura. El doctor Vargas ha publicado distintos artículos de investigación sobre psicología del consumidor y comunicaciones de marketing en diversas revistas científicas. Asimismo, ha publicado los libros Publicidad en Mercados Saturados y Marcas y Mentes. Actualmente, el doctor Vargas es director del doctorado en comunicaciones de la Universidad de Lima. Su interés actual en investigación se centra en las prácticas de consumo, el uso de marcas y las metodologías de investigación cualitativa. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Manuel, por la invitación al libro. Gracias, Carlos, también por tus palabras. A todos ustedes, por su tiempo, el interés en las metodologías cualitativas y en las horas nuevas que van saliendo por investigadores aquí en el Perú. Bienvenidos también a todos los que están conectados por las redes sociales. Yo no haré un resumen del libro, sino que más bien quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que he tenido y que he podido conversar con Manuel en varias oportunidades en los meses que él ha estado trabajando estos temas en los cuales se ha desarrollado el libro. Rescato también, como lo mencionó Carol, la practicidad que supone esta obra. Los animo también a que la lean, es una obra que ayuda mucho, no es, vamos a ver, creo que tiene, es una de sus virtudes, un buen equilibrio entre la dimensión técnica, el rigor metodológico o de quien comprende la metodología cualitativa en este caso, metodología que solamente ustedes, la familiar, tiene muchos componentes que pueden resultar muy conceptuales, muy abstractos, que si bien no están presentes en el libro, es evidente que son comprendidos por su autor y a partir de esos presenta una practicidad que llama la atención. La guía es muy estructurada y lo que creo que Manuel logra, y lo logra con éxito y no está para nada fuera de tiempo, si ese era su temor, al menos desde mi perspectiva, es ofrecer un sistema muy fácil de implementar, muy funcional para cualquier investigador cualitativo, tanto quien está en sus etapas iniciales como quien ya tiene mucho recorrido y está metido entre las distintas ramas y cuentas que puede tener lo cual. Y este es un sistema que te ayuda a anclarte al proyecto que tienes entre manos o en mente, utilizando la inteligencia artificial como una herramienta muy útil. Algunas ideas que quiero comentar con ustedes, después me gustaría escuchar también algunas preguntas. Tengo algunas preguntas para Manuel también, que las podemos comenzar al final. Y las comparto también por la experiencia que he ido teniendo en los últimos meses, son un año desde que la inteligencia artificial aparece y la implementamos en investigaciones cualitativas. Primero, estoy totalmente de acuerdo en que es una herramienta muy útil, es funcional y diría que es especialmente valiosa en las etapas iniciales de cualquier proyecto cualitativo. Creo que eso es lo que Manuel también menciona en el libro, lo deja en claro. Ahora mencionaré a qué me refiero con que el valor se encuentra primordialmente presente en las etapas iniciales. Mencionaba que es un libro que considero que trae con precisión los conceptos, es sumamente práctico. Manuel menciona que el principal valor que trae a colación la inteligencia artificial que pone sobre la mesa para el investigador cualitativo es que permite tener insumos producidos por esa inteligencia artificial que enriquecen las perspectivas del investigador y sin embargo no la reemplazan. Me parece que es una idea de fondo que es transversal a la propuesta que tiene en esta guía y que está permeada en cada una de las etapas que él presenta en ese sistema para utilizar la herramienta. Cito nuevamente a Manuel en el libro, dice, es una herramienta de asistencia al análisis de datos cualitativos. Conforme leí el libro, recordaba las reflexiones que tenía, algunos se los comentaba Manuel, nunca perdí de vista que en el trabajo cualitativo el propio investigador es también el instrumento de investigación. Entonces, bajo esta premisa, la inteligencia artificial se convierte en un instrumento del instrumento. Y es bajo esa óptica en la que trataba de entender hasta dónde puede utilizar y sacar beneficio de la inteligencia artificial y en qué momento diría que hay que detenerse, que más bien continúe de adelante el investigador. La inteligencia artificial se convierte en una herramienta de quien es a su vez una herramienta de los datos. Hay tres parámetros en los cuales me muevo para llevar estas reflexiones. A partir de lo que he dicho, que el investigador cualitativo es instrumento. Y después haré referencia a distintos aspectos del libro. Estas tres dimensiones que parecen claves para tener siempre en consideración, y en particular cuando usamos la inteligencia artificial o herramientas similares, son la
la competencia y hábitos de reflexividad del investigador, la intencionalidad, que es algo que está presente en la investigación cualitativa, y vamos a llamarlo la potencia analítica. ¿De acuerdo? La reflexividad del investigador cualitativo eh, significa la conciencia que tiene el propio investigador de cómo su visión del mundo, su subjetividad, está permeada en el análisis de los datos. En el diseño de la investigación, el análisis de los datos y en general el abordaje que hace al fenómeno que esté estudiando, sea un proceso, sea comprender mejor o capturar el sentido que las personas dan de un fenómeno de estudio. Pues la reflexividad es cíclica, está presente, es iterativa en el proceso y difícilmente puede ser trasladada a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no creo que nos presenta insumos a partir de los cuales nosotros, o sea, el investigador, cuando me refiero a nosotros investigadores, podemos tomarlos como materia prima y sobre eso mantener el flujo de la reflexividad. Creo que es limitada la posibilidad de que la inteligencia sea, al menos como se conoce al día de hoy, el sujeto reflexivo en el trabajo cualitativo. En primera instancia, pues no tiene conciencia de sí mismo, no tiene una posibilidad de verse situada en el mundo, que es a partir de lo cual el investigador cualitativo desarrolla. Eso tiene que ver mucho con el segundo punto, segunda dimensión en la cual reflexionamos para ver los límites que tiene y los beneficios de la inteligencia artificial, que es la intencionalidad. El investigador cualitativo tiene una práctica de intencionalidad que lo lleva a estar constantemente en el foco o le permite poner la atención en el foco de aquello que quiere indagar. Por esto suena muy evidente, voy a poner un ejemplo. Actualmente unos trabajos de investigación, unos proyectos que tenemos con el grupo de investigación de comunicación, de educación y cultura en la Universidad de Lima, es una reflexión sobre cómo los jóvenes, en particular los jóvenes, están implementando, primero, cobran conciencia de querer despegarse un poco de su uso de las redes sociales. El fenómeno es conexión, desconexión o uso, no uso. De alguna manera nos pasa a todos. Quizás le bajamos el volumen al teléfono, quitamos las pelotitas rojas a los avisos, o simplemente dejo de seguir a alguien, pero no lo bloqueo, simplemente lo silencio porque me saturo. ¿Sí? Son herramientas que de algún sitio me dio motivadas en un fenómeno que estamos investigando, el cual ya hay un poquito de literatura, pero se requiere ampliarlas. Ya hicimos el levantamiento de datos a través de grupos focales y hemos implementado un análisis de plantilla, que es un tipo de análisis temático, y estamos en la primera ronda de análisis de datos para elaborar la plantilla inicial. Los primeros temas emergentes que hemos tenido ya más o menos se han configurado, y en ese proceso de identificación o urgencia de los temas, constantemente uno volvía a preguntarse, ¿qué es lo que quiero averiguar aquí? Y una vez que encuentro los códigos, empiezo a darle forma a los clústeres para tener temas, hay una pregunta adicional. Este tema que he encontrado, ¿a qué se debe que haya ocurrido? No qué significa, sino qué hay detrás, qué subyace. Entonces, es la intencionalidad la que me mueve a continuar estos ciclos de profundización, hasta realmente decir, he capturado la esencia del tema, el ejemplo que estoy poniendo. Es en este ejercicio de intencionalidad donde creo que ya también escapa la posibilidad de la inteligencia artificial de llegar hasta ahí. Sin embargo, todos los insumos previos para poder llegar a este tipo de reflexiones en los temas, sin duda no las puede brindar la inteligencia artificial. Y vuelvo a un punto de la obra que presenta Manuel el día de hoy. Me ha parecido clave esta técnica de 4 pasos que presenta. Es muy funcional, es un sistema sumamente ordenado que perfectamente se puede aplicar al ejemplo que puse. De hecho, usamos inteligencia artificial para llegar a este análisis temático, no exactamente el sistema que tú propones, pero en algo, debo decir, menos estructurado. En adelante creo que voy a utilizar los pasos que pones son sumamente útiles, no solamente en la propuesta de los prompts, sino también en la secuencialidad. Y aquí quiero rescatar otro punto. Manuel menciona, hace referencia a la teoría fundamentada en los ejemplos que pone, sino también acá. Sin embargo, mi especialidad no es en teoría fundamental. Utilizo otras técnicas. Las más usuales a las que recurro son los distintos tipos de análisis temático, el de plantilla y el interpretativo, y también el estudio de caso. Y considero que las pautas que tú propones también son implementables, son transferibles a esos otros diseños. Y me animaría a decir que también funciona como, por ejemplo, diseño fenomenológico interpretativo o descriptivo, porque es un sistema lo que
nos propone para poder sacar ventajas de esta nueva herramienta de inteligencia artificial. Coincido plenamente en que la etapa inicial, esta familiarización con el dataset, con independencia de qué forma tiene el dataset, pues puede ser texto en formato de lírica musical, puede ser un guión de teatro, puede ser columnas de opinión, las transcripciones de focus group, inclusive arte. Creo que en cualquiera de estos casos, con independencia de la naturaleza del dataset, perfectamente funcionan las etapas que propones. Coincido plenamente contigo en que la asistencia digital no sustituye la interiorización de la información y recalco esto, difícilmente creo en el estado actual, esto seguramente es discutible todavía, puede suplantar al investigador no solamente en las partes éticas, sino en la parte reflexiva, en la potencia analítica que el investigador tiene y que lleva a sus trabajos. Solamente un ejemplo, o sea, cuando en las etapas que tú propones, y esto creo que todavía se puede discutir más, para comenzar a identificar los primeros códigos y empujarlos todavía a categorías o temas según el diseño que se use, tengo todavía dudas de que la inteligencia artificial puede hacer una interpretación en el contexto correcto del trabajo que se está haciendo, es decir, en lo que Jim llamaría la proposición de estudio, más allá de un nivel gramatical. Creo que el análisis que puede brindar se mantiene solamente en esa dimensión y no podría capturar los códigos o los sentidos latentes que está presente en los datos o que se evidencia de manera emergente en los datos. Esto nuevamente por los temas de reflexividad e intencionalidad. Hay una frase que me gusta mucho, es de un libro de métodos creativos, el de Richard Simmons, de 2013, que cuando usando las guías, la persona que está aprendiendo a codificar, la recomendación que da es graciosa, es, mira, si en tu texto el dato se mueve, codifica. Es decir, si tú ves un dato de alguna manera se mueve, es decir, te mueve a ti en tu intencionalidad analítica, aprovecha y captura, codifica. No importa si después lo vas a usar, no lo usarás, si tendrá sentido o no, si dará lugar a algo. Si se mueve, analiza. Entonces me preguntaba, ¿la inteligencia artificial tiene esta capacidad de darse cuenta de qué es lo que se mueve en el marco analítico, en el marco de la proposición de estudio que está vinculada en las preguntas de investigación? Yo creo que sí, hasta un nivel. Y creo que Manuel es justamente lo que recoge y propone en su libro, un sistema para poder capturar lo que se mueve en los datos de una manera muy estructurada hasta un nivel que él reconoce, hasta este punto. Aquí adelante no sustituye. Lo pone con mucha claridad en varios puntos y por supuesto, como también mencionaba Carol, en ningún momento le quita la responsabilidad ética al investigador, quien en último término siempre tiene que dar razón por lo que está ocurriendo. Voy terminando solamente con un par de dudas, consideraciones que después me gustaría conversar, si no es en esta mesa a futuro. Creo que este es un tema que seguiremos conversando mucho tiempo, de la inteligencia artificial en su aplicación en las técnicas cualitativas. Tú pones un ejemplo en la técnica 1, esto no es una pregunta todavía, siempre te lo suelto, después lo pregunto, no lo pregunto, pero tiene que ver con el marco de limitaciones, por llamarlo así, que he venido comentando. Tú pones un ejemplo de cuando implementas los pasos que pones en un trabajo con enfoque, lo denominas codificación predefinida, o sea, códigos a priori que vas a aplicar o temas a priori. Y se le pide a la inteligencia artificial que elabore códigos a partir de esos datos o de esa codificación predefinida. Y se le pide a la inteligencia que proponga códigos descriptivos y otros conceptuales. 5 descriptivos, 5 conceptuales. En otro ejemplo creo que pones 2 y 3. Y ahí el toque me surgió una duda. ¿La inteligencia artificial es capaz de identificar y capturar realmente en el fenómeno que estudia, en el marco de mi propuesta analítica, en una dimensión reflexiva e intencional, qué cosa es lo conceptual y qué es lo descriptivo? Creo que a un nivel inicial sí, pero ya en los distintos ciclos posteriores al trabajo analítico ya tendría dudas y pedirle ese nivel de precisiones. Dame códigos, dame temas, dame categorías, con dependencia del diseño que usa, tanto descriptivo como conceptual. A menos que tengamos que alimentarla con un prompt ya tan elaborado, que esa misma elaboración sería mi propia reflexión presente en el paper, más que como un insumo para la inteligencia artificial. Y otra que se me ocurría también, bueno, podríamos discutir, pero va a estar mucho dinero con esto, es la inteligencia artificial sería capaz de identificar
la saturación de datos, si es que es posible realmente la saturación de los datos, dependiendo de la epistemología y el estado filosófico del sistema. Temas que están presentes, sé que se exceden a lo que el libro propone. El libro es una guía. Ustedes me dan una guía, no pierdan este libro de vista. Pero va a llegar un punto en que la guía misma los va a llevar a esta clase de reflexiones. Pues la guía dirá, tú llegaste hasta aquí, de aquí en adelante eres tú como investigador. Y eso es lo que rescato del libro. ¿No? Gracias. Gracias, doctor Vargas, y también doctora Rivero, sus comentarios. Antes de dar parte a Manuel, antes de presentarlo, vamos a compartir con todos los presentes una hoja donde pueden anotar preguntas. Y en un tercer momento, como mencioné al inicio, vamos a elegir 2 preguntas para realizar a Manuel y a los ponentes. En este segundo momento, va a haber una presentación a cargo de Manuel, el autor del libro. Manuel es doctor en sociología por la Université de París-Sorbonne, en Francia, magíster en población y desarrollo por la misma casa de estudios y licenciado en sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En nuestra casa de estudio, la PUC, es docente a tiempo parcial de la Facultad de Ciencias Sociales desde el año 2016 y profesor a tiempo completo del Departamento de Educación desde el presente año. Manuel se ha desempeñado en múltiples organizaciones públicas y privadas vinculadas al desarrollo, la educación y la juventud en Perú y Francia, entre ellas el IRD, GRADE, UNEDO, IRC, el Consejo Nacional de Educación, entre otros. Sus temas de interés se sitúan en las intersecciones entre educación y sociedad, juventudes, desigualdades y política educativa, tecnología emergente y métodos de investigación. Doy paso. Gracias, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches con todos y todas. Tengo muchas sensaciones de ver gente querida, cercana, estudiantes, familia, colegas. Así que de verdad es grato tenerlos a todos aquí. Una noche fría, pero en buena compañía, ¿no? Lo primero que tengo que decir es agradecer, tengo mucho que agradecer, y eso lo tengo apuntado, ¿no? Espero algún día llegar al nivel de Lizardo que uno habla así, sin apuntes, ¿no? Pero poco a poco, poco a poco. Primero quiero expresar mi agradecimiento a la Facultad de Ciencias Sociales y al CICEPA, que significa Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas. Por eso acá le decimos CICEPA. Pero para los que no conocen, por editar este libro. ¿Sí? Esos han sido los editores. Especialmente quiero agradecer a la decana, doctora Fanny Muñoz, quien se implicó personalmente en que este manuscrito pueda ser editado, pueda ser publicado como un libro y difundido. Tengo que confesar que mi idea inicial era hacer un documento de trabajo para compartir con colegas, y finalmente fue escalando y, digamos, conversando con ella y con otros colegas, le fui dando una forma un poco más, digamos, de formato de libro, pero finalmente, como se ha dicho, es un libro manual, es un libro corto, que busca conectar desde la práctica, ¿no? Desde la praxis de personas que ven llegar la inteligencia artificial, que hacen práctica de investigación, con el tema que has indicado, que nos ayuda a aterrizar, porque es bien específico el libro, entonces estoy haciendo una investigación, está la inteligencia artificial, ¿cómo conecto los dos? Ese es un poco el objetivo. Pero sigo con los agradecimientos. Agradezco a las personas que han estado directamente involucrados en la producción del libro. Quiero agradecer a Piero Beretta, que está aquí, por su valiosa asistencia en una fase inicial de la escritura del manuscrito. Gracias, Piero. Acá está Piero. Por supuesto, con mucho cariño y mucho respeto a los comentaristas por sus aportes esta noche, por estar aquí. Gracias, Lizardo Vargas. Gracias, Carol Rivero. Aprecio mucho su presencia, sus generosas palabras.
Ambos son profesionales de primer nivel, doctores, líderes en lo académico y en lo no académico, en lo productivo. Ambos se conectan mucho con el mundo, en un lado más de educación, por el otro, el caso de Lizardo, más con marketing, comunicaciones y comprensión del consumidor. Entonces, realmente me honra que estén aquí, que participan esta noche. Eh, Ahora, lo que quería compartir un poco es que el libro está en realidad digamos, en un itinerario mío, un camino mío, y es un punto de llegada. Entonces, yo tengo tiempo ya trabajando temas de metodología de investigación, enseñando metodologías de investigación, el curso, ¿no? Me interesan mucho los procesos, ¿no? Cómo parto de una pregunta, cómo parto de evidencia, de datos, y cómo lo transformo en conocimiento, pues, conocimiento científico. Entonces, por las oportunidades que he tenido, yo vengo enseñando en esta facultad, la que está al frente, pero este es el departamento, acá es la Facultad de Ciencias Sociales, desde más o menos, desde el verano del 2016, cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado. Yo hacía trabajo de campo en Lima y empecé a enseñar un cursito que se dio la oportunidad, taller de procesamiento de datos. Entonces los estudiantes aprenden en ese curso que, digamos, voy a hacer encuestas, entrevistas sobre una problemática, un tema de investigación. Puede ser los estudiantes o los jóvenes que quieren desintoxicarse de redes, que quiero analizar ese fenómeno. Okay, entonces voy a ir a hablar con esas personas, a registrar lo que esas personas me dicen y después a analizar esos datos, esos discursos, esos contenidos. Entonces, taller de procesamiento de datos en el verano del 2016, empecé este camino de tratar de entender y enseñar simultáneamente estos procesos para construir conocimiento. Resulta que 6 veranos después, a finales de 2022, me topo con otro camino que es el de la inteligencia artificial. Se lanza en verano del 2022-23, ¿no es cierto? Bueno, finales 22, inicio del 23, ChatGPT. De la nada, tengo un amigo que se llama Piero, que es médico, que me escribe y me dice, tienes que descubrir esto, ¿no? Y digamos, es un chat en donde una herramienta informática te habla y te responde, ¿no? Me quedé fascinado. Me quedé fascinado, primero por lo que significa conversar con una máquina. Conversar con comillas o sin comillas, pero... Y después, en paralelo con los cursos que enseño, empezar digamos, a encontrar puntos de encuentro entre inteligencia artificial y métodos de investigación, en especial con datos cualitativos, ¿sí? Datos de entrevistas, analizar documentos históricos o actuales, ¿no? Contenido, discursos, y empecé la exploración. Más exploraba, más me parecía fascinante las capacidades que tenía GPT. No es solo conversar con una máquina, es que esa máquina puede hacerte un resumen. Podemos poner 10 páginas y pedirle un resumen de 200 páginas y te lo hace así. Un resumen de 200 palabras en segundos. Entonces, hay una capacidad analítica y una capacidad de sintetizar que ya va mucho más allá de solo una conversación con una máquina. Digamos, empecé a introducir en las aulas, ¿no? Cada vez más, de manera cada vez más articulada este tema de inteligencia artificial. Al principio, ese verano, Fabio era estudiante en el curso que dicté ese verano, como preguntando a los estudiantes, ¿qué opinan de la inteligencia artificial, ¿no? Al principio muchos miedos, ¿no? No querían abrir la página, o sea, ¿qué puede pasar? Poco a poco, y en realidad no tan poco a poco, porque la transformación ha sido súper veloz. Ya las prácticas, todo el mundo empezaba a incorporarse al mundo de inteligencia artificial. Yo en los cursos empezaba a hacer ejercicios con inteligencia artificial, empezaba a articular un poco más los contenidos de métodos con experimentación con el programa y ver qué sesgos tiene la respuesta, qué límites tiene, qué, digamos, qué interrogantes o qué encrucijadas éticas nos presentan, ¿no? ¿Hasta qué punto yo soy responsable? ¿Hasta qué punto es responsable la máquina de lo que está diciendo? Entonces me decidí en invierno del 2023 a lanzar
un taller que se llamaba Inteligencia Artificial en la Investigación Cualitativa, os lo resumo porque es largo y tiene un montón de palabras complicadas, pero era eso, inteligencia artificial y metodología cualitativa para un público profesional, externo a la universidad, y básicamente quería juntarme con gente interesada en el tema y empezar a explorar las posibilidades que tenía y empezar a, digamos, diseñar rutas concretas, técnicas concretas, para usar inteligencia artificial en beneficio de la investigación en sociología, que es lo que hacemos nosotros, o en educación, ¿no? O en comunicaciones. De hecho, por esas épocas conversamos también con Lizardo, me acuerdo, nos encontramos en la Universidad de Lima, y los dos entusiasmados con las posibilidades que había, ¿no? Y que además nada está escrito sobre el tema. De hecho, Lizardo escribió varias cosas sobre el tema, por eso lo cito. Así que cuando vean el libro, también vayan a ver lo que ha escrito Lizardo sobre el tema, que es interesante, bastante, creo, más profundo metodológicamente de lo que he hecho yo, pero me sirvió también para construir esto, ¿no? Entonces, mi idea era, como yo ya sé enseñar metodología, digamos, conozco los criterios de validez, conozco los procesos, identificar en qué momentos y hasta qué punto puede ser interesante tener un interlocutor. Es como cuando un investigador tiene un asistente y le dice, a ver, dime tú qué opinas, ¿no? Y en ese diálogo se crea una reflexividad y se enriquece la investigación, pues hay gente que no tiene asistentes y con GPT está esa posibilidad. Para mí siempre fue importante la idea de potenciar la creatividad del investigador. Y digo bien, subrayo creatividad, porque no estoy planteando estas innovaciones o esta manera de plantear las innovaciones en términos ni de ganar tiempo ni de ser más productivo. En realidad hay una delgada línea, pero se habla mucho hoy de GPT, ok, entonces lo que hacía en 3 días lo voy a hacer en 10 minutos y ya está. O voy a ser mucho más productivo, en vez de aplicar un paper voy a aplicar 5, sino que en realidad, ¿cómo uso GPT para tú ser más creativo en tu trabajo? Y creo que esa es un poco la línea que ha guiado, un poco, que guía hoy este camino, esta reflexión, ¿no? Ser más creativo no necesariamente ser más veloz, no necesariamente ser más productivo, más eficiente. Entonces, desde ese punto de vista, fui plasmando un poco en estos espacios, porque el curso en CICEPA finalmente se volvió a abrir 3 veces y fuimos, digamos, plasmando, además iba cambiando, ¿no? GPT va cambiando, se iban escribiendo cosas, entonces iba incluyendo un poco esto, ¿no? Decidí entonces, después de esta experiencia del año pasado, este verano, el verano del 2023, 24, perdón, plasmar lo que veníamos desarrollando en los cursos, plasmarlo en un libro, ¿no? Bueno, en un escrito, en un inicio, en un manuscrito. Primero escribir y después tocar puertas, ¿no? Digamos, a ver a quién le puede interesar, etcétera. Entonces, ese fue un poco, en ese sentido, es un punto de llegada de una experiencia pedagógica, con estudiantes, con profesionales. Por eso es que la mirada que tiene es una guía explicativa, básica, con un marco ético, metodológico, pero, digamos, sobre todo pensar en la práctica, ¿no? Entonces, punto de llegada, el objetivo del libro es plantear lineamientos y procedimientos a un usuario nuevo o intermedio en ChatGPT. También hay esa intencionalidad. Estoy al lado de dos expertos en temas de tecnología, educación, comunicaciones, investigación, pero mi público en realidad es bastante, digamos, amplio en el sentido de que a mí me gustaría que una persona que no sabe nada de GPT y que hace investigación en psicología, en sociología, etcétera, pueda abrir el libro y encontrar un punto cero y, ok, ¿cómo abro GPT? Y después el resto de pasos que ya los llevan a cosas un poco más concretas. Hay que tener una base mínima en investigación, sí, pero, digamos, es bastante receptivo, ¿no? A perfiles que no conocen necesariamente inteligencia artificial. El libro brinda un marco ético básico. Hay mucho debate sobre la ética y la inteligencia artificial hoy en día.
que están además fronteras que están moviéndose, que están permeando diferentes ideas, pero yo planteo un marco básico basado en UNESCO, Unión Europea y el Comité de Ética en las Publicaciones, COPE. Son unas ideas de aquella época del verano, que ya hoy hay otras, y esto avanza muy rápido. Por eso es que este tipo de libros hay que sacarlos rápido, ¿no? Porque está el ChatGPT 5 y ya. No tanto así, ¿no? Pero más o menos, porque todo está avanzando. Ahí está Jorge, que está haciendo su tesis doctoral sobre el tema también y se ríe, pero estamos en esas reflexiones en un movimiento, una aceleración de cambios. Entonces, pero creo que los principios éticos de UNESCO, Unión Europea, van a resistir al tiempo en el sentido de que comparto muchas perspectivas, añado elementos de reflexión propia, de la responsabilidad de que usa GPT, la autenticidad, la transparencia, ¿no? También tiene un marco metodológico, les decía, es un marco elemental. Me baso sobre todo en John Crusoe, Cathy Charmas, que son grandes referentes contemporáneos en lo que es investigación cualitativa, autores muy citados, y sobre todo que trascienden las fronteras disciplinarias. O sea, trabajan metodología, pero pueden ser usados desde psicología, sociología, antropología, educación, hasta derecho, ¿no? No necesariamente, pues, son de una sola tradición. Me interesa mucho diálogo entre diferentes profesionales. Ahora, definitivamente no es un tratado metodológico, ni de ciencia computacional, es más bien una guía práctica de análisis, que no obstante tiene una posición metodológica, porque no es neutra en ello, y que tiene cierta mirada ética propia. Seguro podremos detallar esto un poco más adelante. En los minutitos que me quedan, quiero decirles, ¿no? O sea, la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más potente en este libro? Quiero que se queden con eso, sobre todo los que hacen investigación y puedan estar interesados en mirar el libro, ¿no? 8 puntos, ¿no? El primero, nos enseña paso a paso, y eso lo he dicho, a comenzar con GPT, desde cero. Esta introducción está pensada para una persona enfocada en investigar. Segundo, el libro establece un plan de trabajo claro y delimitado. Comenzamos a usar el programa cuando estamos seguros de conocer bien los datos, a analizar. Digamos, GPT no va a hacer nuestro trabajo, sino que va a complementarlo. Solo vamos a usar GPT para identificar patrones y citas dentro de ese contenido que conozco. No usamos GPT como un buscador, no es un Google avanzado, es un procesador de los datos que yo tengo y que yo ya conozco. El libro plantea establecer un circuito cerrado, entre comillas, porque sabemos que lo que mandamos a OpenAI no sabemos dónde termina todavía, hasta dónde llega, hay que tener cuidado con anonimizar los datos, etc. Pero la idea del circuito cerrado, porque no le voy a pedir información a GPT de afuera, no le voy a pedir que trabajemos con los datos que yo tengo, que conozco. GPT tiene un rol claro y determinado, que es el de asistente de investigación enfocado en el análisis de datos. Entonces, GPT en este marco no me va a hacer, digamos, una mirada ética, metodológica, un proyecto, un objetivos, etc., sino que específicamente va a procesar datos y me los va a transformar de cierta manera que me sean útiles para entender mejor esos contenidos, ¿no? O la sustancia de esos contenidos. Tercer punto. El libro detalla el entrenamiento Cori-F. Yo parto de una serie de entrenamientos que he visto en otros autores y propongo Cori-F, que es una manera de entrenar a la inteligencia artificial generativa para que después todo lo que haga contigo en siguientes procedimientos tenga ya un marco y sea mucho más preciso en su respuesta. Si la inteligencia artificial tiene una indicación clara desde un inicio, va a tener 4 veces más eficacia en la respuesta que te dé. Entonces, hoy se habla de la ingeniería del prompt, hoy se habla de qué tanto tú eres capaz de pedir y solicitar bien a la inteligencia artificial algo. Entonces, en eso el libro te ayuda a un entrenamiento Cori-F. ¿Qué significa Cori-F? Contexto, bríndale el contexto de trabajo. O bríndale cuál es tu objetivo específico de investigación a la inteligencia artificial. R, dile cuál es su rol. Tu rol es, ¿no? Y como se salga del rol, recordarle cuál es su rol, ¿no? Y que es
la información, cómo tratar la información, cómo manejar la información, y F es el formato que tú quieres que te devuelva lo que le estás pidiendo. Puedes pedirle que te devuelva en una tabla. Entonces, Core IF es, digamos, un entrenamiento que propone el libro para agilizar y trabajar con resultados mucho más precisos, ¿sí? Y está el prompt en el libro, entonces pueden copiarlo y adaptarlo a la necesidad que tengan para programar sus propios análisis. Cuarto punto, se detallan técnicas para explorar contenidos cualitativos, ¿sí? En mi caso, yo tuve en algún momento que hacer una consultoría para una organización internacional que me dio 35 entrevistas, cada una de 15 páginas, por lo menos. Sí, de golpe. Pensé en ChatGPT. Directamente dije, bueno, a ver, tiempos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo explorar esos contenidos? Claro, primero yo leí, conozco el contenido, pero en esa lectura de tanto contenido, uno pierde un poco la perspectiva, ¿no? Entonces, presento 4 técnicas para que ChatGPT me ayude a explorar, tener una mirada panorámica del conjunto. La primera de ellas es expresiones significativas, más vinculado con lo fenomenológico, ¿no? ¿Qué expresiones, qué citas de los entrevistados tienen potencia? O sea, tienen potencia para el tema que yo estoy buscando. Segundo, patrones léxicos. Analizar las palabras que más se repiten, las expresiones que más se repiten, en qué momento de la entrevista se dicen, si esas palabras las dicen más hombres o más mujeres. Ese tipo de identificar esos patrones. En tercer lugar, incongruencias intracaso. Dentro de un caso, un entrevistado me puede empezar a decir algo al principio y después entra un poco en contradicción. Esto se vincula con una técnica que se llama triangulación para alcanzar validez analítica. Es triangular adentro de un mismo caso a ver si es que no hay contradicciones o entre casos. Cuarto, síntesis casuística, resúmenes. Resúmenes de casos. Te puede hacer un resumen. Tú puedes hacer un resumen manual de un caso y pedirle a GPT que te haga un resumen propio del caso y comparar. Decir, oye, este elemento que me está sacando el GPT me puede enriquecer mi resumen. O podemos decir, bueno, no llega a satisfacer también. GPT tampoco es infalible, ¿no? Está mejorando mucho, pero no es infalible. Quinto punto, se detallan 2 técnicas para enriquecer el análisis un poco más avanzado de los contenidos, un poco más detallado. Se le puede pedir a GPT que cada frase de un contenido le ponga una palabra clave, que resume en una palabra clave cada frase de un contenido. Por ejemplo, codificarlo. O tener yo códigos ya creados, preestablecidos, ¿cierto? Y encontrarlas en el texto. Esta es una parte un poco más técnica, para los que manejan metodología Quali, les puede ser también muy útil esta ayuda a la codificación en fase inicial, porque coincido con el doctor Vargas en el sentido de que creo GPT, digamos, nos acompaña hasta cierto punto, y después la parte más de abstracción analítica es el investigador el que tiene que hacerlo. 6. Se brindan los prompts. Se brindan ¿qué son los prompts? Son las solicitudes. Como yo se lo pido es esencial. Entonces, el libro tiene una serie de prompts que pueden ser útiles, que pueden ser adaptados, modificados, mejorados para cada uno de ustedes en función de lo que necesiten. 7, el libro brinda una evaluación crítica de fortalezas y debilidades. Para cada procedimiento que se propone, he hecho una evaluación conjuntamente con Piero sobre qué tan bueno es el resultado que nos da. Entonces, GPT es mejor en resumir que en contar palabras. Lo planteo como pregunta. Entonces, es un poco lo que entonces, a cada uno le hemos puesto un puntaje, a cada técnica, de qué tan bien nos parece que trabaja la inteligencia artificial. Entonces, creo que puede servir para alguien que va a usar la guía, que va a usar esa técnica y que siempre tiene que supervisar los resultados y decir, oye, acá han hecho una evaluación previa que dice que en esto no es no es la fuerza máxima que tiene y las limitaciones que tiene. Por ejemplo, si estamos en una entrevista en Perú y alguien dice, sí, pues es que es la argolla, y GPT no entiende la expresión, o sea, el peruanismo, ¿no? Entonces, ese tipo de limitaciones tiene, y es importante saber que hay eso, porque lo puede entender totalmente de otra manera, o siglas, ¿no? Ese tipo de limitaciones hemos identificado y lo hemos puesto
eh, y como una evaluación crítica también de los resultados que nos puede dar. Octavo, ya estoy cerca al final. El libro ilustra todo con dos ejemplos, con dos proyectos. ¿Sí? Entonces, las diferentes técnicas no están en abstracto, sino están como procesadas con datos de dos proyectos. Uno de ellos son entrevistas a personas con discapacidad que viven en provincia acerca de su trayectoria educativa. Una entrevista biográfica a personas con discapacidad. Trabajamos con estudiantes del curso. ¿Se acuerdan del grupo? Bueno, está ahí el nombre, no me acuerdo, está ahí el nombre en el libro del grupo que trabajó este trabajo, que lo hizo telefónicamente, ¿no? Y que analiza un poco cómo es el punto de vista de personas con discapacidad desde la primaria, la secundaria, la universidad, ¿no? Entonces, el objetivo ahí es un poco descubrir la perspectiva que tienen esas personas. Entonces, ese proyecto se usa como para ejemplificar los prompts y las técnicas. Y el segundo es discursos presidenciales de investidura. Después, sí, después ya leyéndolo, no, ya uno dice, pucha, ¿por qué metí discursos de políticos acá? Pero sirvió y es un formato, ¿no? Que es analizar, digamos, transcripciones de un discurso de un político, transcripciones de eh, discursos de cualquier otro medio, en donde esa transcripción uno puede analizar la profundidad y comparar diferentes discursos. Por ejemplo, evaluar un primer discurso de investidura y varios discursos durante el tiempo de gestión y analizar cómo va cambiando el discurso público de una persona pública, no necesariamente en la política, puede ser en las instituciones, organizaciones, en fin, es una técnica que se usa también, o un tema de investigación. Eh, ¿Qué? Debía así. Ok, ok. Vale, entonces el segundo caso o contenido ilustrativo es este discurso de políticos peruanos, digamos, ante el Congreso, discursos presidenciales de investidura, y allá estamos analizando un poco cómo plantean ellos la visión de Perú que tienen, ¿no? Comparábamos, digamos, los diferentes discursos y qué visión de Perú reflejan los diferentes presidentes, o reflejaron los diferentes presidentes. Entonces, eh, ese es el segundo ejemplo, ¿no? Entonces, la idea era un poco ejemplificar, ¿no? Un poco, y también poner los resultados que nos dan los GPT trabajando esos datos. Eh, Toda esta propuesta del libro, finalmente, insisto, terminó desarrollándose en pleno proceso de formación, en pleno proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, se forjó en las aulas, con ellos, por ejemplo, que están en esta esquina, pero con otros estudiantes también, trabajando los datos y cada vez como mirando un poco más a detalle. Entonces, hay cosas que son evidentemente que he trabajado yo más a detalle, pero también hay muchas cosas que yo he recogido de las personas con las que he ido compartiendo estos temas. Entonces, creo que es también el resultado de ese proceso y de ese, como les digo, ese camino. Les decía que es un punto de llegada, pero ya hoy lo veo como casi un nuevo punto de partida, porque es un libro introductorio, me gustaría publicar un libro más avanzado, ¿no? Sobre el mismo tema. Sigo reflexionando en cuanto a esto y escribiendo cosas en torno a lo que significa hoy enseñar, investigar con esta nueva tecnología. Entonces, básicamente, les decía, es un nuevo punto de partida que principalmente busca ser útil, ¿no? Entonces, gracias a todos por estar aquí nuevamente, especialmente también a los que han participado un poquito, directo o indirectamente. Espero los descarguen. Es el momento. Está el QR acá para que se carguen el libro, ¿sí? El libro va a estar en libre disponibilidad todo el mes de julio, ¿sí? Entonces, por favor, no duden en compartirlo, en descargarse el libro y ayúdenme a compartirlo, a difundirlo. Muchas gracias. Sí, Pablo, yo me quedo aquí. Gracias, Manuel.
Habiendo concluido esta parte del conversatorio, vamos a pasar a la ronda de preguntas del público. Han habido varias preguntas, tengo que seleccionar un par. Nuevamente, hay ciertos temas que son un interés fuertemente común y están repetidos. Entonces, la primera pregunta que está abierta tanto a Manuel como a los panelistas es la siguiente. ¿Cómo es que debemos cuidar o proteger nuestras investigaciones de sesgos que pueden existir en la inteligencia artificial relacionados con el sexo, la zona geográfica, entre otros marcadores identitarios? Bueno, si les parece, yo empiezo. Sí. Claro, adelante. Bueno, yo creo que es importante el hacer estas preguntas, lo que decía Manuel, que los prompts sean muy específicos, que tomen en cuenta los objetivos, lo que se quiere investigar. De esa manera también el sesgo disminuye. Él también menciona en su libro de que de todas maneras la inteligencia artificial tiende a tener estos sesgos, pero lo importante es cómo el investigador desde su posición desarrolla estas preguntas, estos prompts adecuados que permiten disminuir. Pero si hubiera, también está el rol del investigador para analizar lo que estaba recibiendo de inteligencia artificial y de acuerdo a eso ver si realmente está bien la respuesta o no, y con su experiencia volver a repreguntar para bajar ese sesgo que se observa en la inteligencia artificial. Sí, coincido con Carol. Creo que el camino para la identificación del sesgo es independiente si uso o no la inteligencia artificial. Creo que el recurso siempre el mismo. Nace de la propia reflexividad del investigador, dónde estoy yo situado frente al dato, y sobre eso me reexamino, examino cómo estoy avanzando en el análisis, hago una reflexión sobre mis propios sesgos, qué cosa traigo yo al dato, hasta dónde está presente lo mío o no, prácticas de triangulación, corroborar los datos con la propia fuente. ¿Es esto lo que tú querías decir? ¿Esto realmente captura lo que uno quiere? Y estar constantemente escuchando, ¿no? ¿Cómo voy? ¿Cómo está mi propia reflexividad? Quizá se podría pedir hasta el propio chat. Ayúdame a identificar cuáles son los riesgos potenciales de sesgo en esta investigación, para que por lo menos visibilice. A lo mejor da alguna buena idea. Es decir, mira, ten en cuenta esto, estas dimensiones, estos elementos. Y eso me puede llevar nuevamente a un nuevo ejercicio de propia reflexión. Sí, bueno, yo concuerdo, matizaría un pelín el tema del el hecho de conocer GPT, porque he estado leyendo algunas investigaciones en torno a qué sesgos tiene GPT por sí mismo. Entonces, haciendo el paralelo con un asistente de investigación. Entonces, que por ejemplo, a un asistente de investigación que le fascina el psicoanálisis de Freud. Entonces, y le pide, y bueno, y coordinas, ¿no? Oye, veamos esto, ¿no? Y va a tener una tendencia a poner conceptos freudianos. Por ejemplo. GPT también tiene eso. Lo que pasa es que como aparece como una herramienta, uno diría, ah, es como una calculadora, no tiene sesgos. Pero en realidad sí los tiene sesgos de programación y es importante conocerlos para contrarrestarlos o neutralizarlos. Entonces hay científicos alemanes que le han hecho test de psicología a la inteligencia artificial. Y resulta que ChatGPT es narcisista y tiene tendencia a ser ansioso. También se han hecho encuestas, porque tú te puedes preguntar cómo está GPT, evidentemente, de eso se trata. Y además tiene un perfil fuera de la psicología, más un posicionamiento más de centro-izquierda, políticamente hablando, ecológico, y tiene una psicología juvenil. ¿Quién piensa que tiene este perfil? Los programadores de GPT, la Silicon Valley. ¿No? Entonces, finalmente, los que deciden qué límites y qué perspectivas, por más sutiles que sean en GPT, son este perfil de persona, digamos, que no es de minorías, americana, etc. Entonces, de una manera u otra, hay en las respuestas ciertos sesgos. Otro sesgo muy fuerte es el idioma. GPT funciona mucho mejor en inglés que en castellano. Y se ha demostrado un investigador en la India que GPT
cuando tú le haces preguntas en un idioma que no es castellano, en este caso eran idiomas de la India, tiene mucho sesgo de género. Y cuando le preguntaban, dame un ejemplo de una persona que trabaja en el sector aeroespacial, siempre eran hombres, que trabaja un mecánico, siempre hombres, ¿no? Dame un ejemplo, entonces en inglés está mucho más matizado, pero en otros idiomas ese calibraje no es igual, tiene muchos estereotipos de género. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. Y los otros son temas sensibles. Estamos hablando, por ejemplo, en algún momento se habla de temas de violencia, ¿no? O de aspectos polémicos de la historia. GPT como que dice, no, ahí no me meto. O te da una respuesta tan neutra que finalmente no hacen el análisis. Entonces, son algunos elementos de respuesta para la pregunta, pero, digamos, hay mucho por escarbar allí, ¿no? ¿Qué está transmitiendo ese programa y qué posturas tiene? Eso es. Pero antes de pasar a la otra, conforme te escuchaba, Manuel, me acordé de lo que ha pasado hace también la siguiente punto. Uno de los diseños que uso se llama coincidencia, es un diseño analítico, coincidencia de patrones. Es un diseño deductivo, parte de los códigos a priori, o temas a priori, y lo que tratan de hacer es confirmar si están presentes o no en el dataset que tienes para ver si esa teoría es transferible, todo un poquito por ahí. Y me acuerdo haber hecho un ejercicio con ChatGPT para decirle, en este dataset, a partir de estos datos, estos códigos a priori, identificas algo nuevo, y todo lo que hacía era confirmarlo. Entonces, bien, esto parece un sesgo confirmatorio. No lograba que encontrase aspectos más matizados, más sutiles, que pudiese ampliar o poner en tela de juicio los conceptos que están ya presentes en el dato. Pues ese sesgo confirmatorio también me ha pasado ya en todas esas oportunidades. Y no logra sacar más allá de lo que... Pero ojo, eso estamos viendo también investigaciones que han pasado el año pasado y este año ya también el ChatGPT tiene otra versión, Sí. se está actualizando, hay nuevas cosas, entonces también tenemos que contextualizar en este espacio el momento en que estamos, ¿no? Porque de aquí a un año probablemente el ChatGPT también tenga algo mejor que aportar en sus prompts, ¿no? En todo lo que tiene de inteligencia artificial. Entonces, una segunda pregunta del público es la siguiente. Es compleja, sí, pero el libro aporta muchos elementos para poder responderlo seguramente. ¿En qué momento de la investigación identificas que hay que poner en pausa el uso de ChatGPT? ¿No? Y si puedes ilustrarlo a través de un caso que hayas visto, una experiencia. El tema polémico, lo que mencionabas. ¿Puedo empezar? A ver, digamos, desde un punto de vista cronológico, las secuencias que uno sigue para, en el caso de lo cualitativo, ir subiendo en abstracción, hacer cada vez de lo descriptivo a lo más conceptual, de eso se trata el análisis cualitativo. Yo recomiendo a hoy que se trabaje la fase inicial con inteligencia artificial, sea GPT o cualquier otra inteligencia artificial, porque ahora, hoy en día hay por lo menos 5 o 6 que hacen lo mismo que GPT, Claude, Bard, etc. Y estos prompts también funcionan. Eso. O sea, la idea es para mí que te puede ayudar sobre todo a explorar. Una vez que tú ya crees tener una idea general de todo lo que has leído, preguntarle a GPT cuál es el punto de vista que te puede dar él o ella. Y complementar tu mirada en la parte exploratoria que puede salir algo nuevo ahí. Ya más adelante, de hecho, yo no lo he usado ya en análisis un poco más, digamos, de decisiones del investigador. Por ejemplo, elegir una pista, ¿no? Entonces, yo diría, para la fase de exploración de contenidos textuales, es muy útil, recomiendo, pero ahí me quedaría por ahora. Yo coincido contigo, Manuel. Vamos a ver, va a depender mucho del dataset que uno está trabajando, pero llega un punto en que te das cuenta que la inteligencia artificial ya no te da respuestas con reflexividad crítica. Simplemente empieza a redundar. Es más, creo que podríamos, términos nuevos, esto puede ser saturación de algo. Es saturación de capacidad crítica. Ya no te da nada nuevo. Empieza a darte datos genéricos. No añade capas de dimensión, de abstracción, como dice Manuel.
a los ciclos que el investigador cualitativo se embarca para sacar adelante el proyecto. Yo también considero que eso suele pasar en la etapa muy inicial, pero a lo mejor dependiendo de la naturaleza del proyecto, los datos que hay, puede avanzar un poquito más adelante. Pero uno nota, llega un punto en que descubre que la herramienta ya dio todo lo que podía dar de sí, y uno tiene que continuar a mano. Lo mismo, ¿no? Yo estoy de acuerdo también de que es al inicio, de una forma más exploratoria. Es como cuando haces una entrevista, llega un momento de saturación también, ¿no? Entonces, igual en el ChatGPT llegas a un momento en que se pregunta, se repregunta, igual siguen siendo las mismas informaciones, no te aportan nada más. Entonces ahí es como para parar, ¿no? E ir a otro lado y seguir con tu Sí. investigación. Es como contar una historia, ¿no? Llega un punto que el chat ya te está dando el mismo cuento. La historia que te es siempre la misma. No ha añadido distintas capas de riqueza abstracta al... Ahora, hay algo que estoy como, que estoy probando, que es, digamos, después de la codificación, ¿no? Extraer todos los contenidos codificados con una etiqueta. No sé, por ejemplo, estamos analizando, había pedido ejemplo, ¿no? Estamos analizando estas personas con discapacidad, sus trayectorias, y me pregunto, ¿no? Estos 20 casos de personas con discapacidad, de su trayectoria educativa, ¿qué es común en ellos? ¿Qué es diferente? Podemos decir, no sé, es diferente lo que pasa en Cusco de lo que pasa en Apurimac, pero hay una cantidad de datos. Entonces, lo que puede hacer es codificar, que es básicamente siempre que yo me encuentro con una idea, digamos, que frene, sea un freno para una persona con discapacidad, yo la codifico, extraigo todos esos contenidos, aíslo todos esos contenidos que hablan de ello, y eso lo trabajo con GPT. O sea, de tratar de identificar patrones adentro de un contenido ya codificado. Yo creo que, por último, diría, ¿no? Que el tope máximo es cuando ya tienes que empezar a conectar tus interpretaciones con teoría. Ahí sí siento que no debe entrar para nada GPT, porque implicaría preguntarle pues, que te traiga información de afuera. Pues, bueno, eso es un poco... Pero interesante lo que dice, porque ahí se podría definir que vamos a ver, el chat GPT tiene una funcionalidad siempre que te vende un insumo que te resulta con independencia del estado en el que estás del estudio. Creo que eso podría ser un mejor criterio. Hasta algunas veces cuando leía sentía como que era un poco de Atlas T, que tenía un poco el programa de Atlas T que me ayudaba de forma básica a poder sacar información y también categorizar, pero a un nivel más básico. Es lo que sentía al momento de leer. Sí, mientras te dé un insumo útil en cualquier etapa del estudio. Dado que tenemos todavía un tiempo más, podría plantear una tercera pregunta. La guía está bastante orientada a investigadores humanos. Tú eres profesor también en la universidad. ¿Qué rol crees tiene esta herramienta en los procesos de formación de los jóvenes, estudiantes de pregrado? Los tres somos profesores. Sí, sí. Es un tema, o sea, estamos en este momento en plena reflexión sobre qué hacemos con la inteligencia artificial en las aulas. La primera reacción de los profesores, o de muchos profesores y profesoras, es al inicio con temor, y me incluyo, ¿no? Con temor de inteligencia artificial, de los estudiantes ahora qué van a hacer. Básicamente le van a pedir toda inteligencia artificial a GPT y al final, ¿cómo integramos? Yo creo que hoy en día la clave es que diferenciar muy bien los roles de la persona, del humano, de lo que el humano tiene que ser responsable versus procesos un poco más operativos en donde la máquina puede ayudar. Yo creo que en esa reflexión hay que incluir al estudiante. Y les pongo un ejemplo, lo que está pasando ahora es que las personas que están muy metidas en inteligencia artificial ya no redactan, pero hacen storytelling. O sea, hacen una lista, la argumentación de un texto, la hacen en bullets y le dicen a la inteligencia artificial que redacte. Entonces, yo puedo tener 10 bullets con uno de los argumentos fuertes, decirle a GPT que redacte y que no añada ninguna idea. Y va a ser un texto muy bien redactado, le puedes pedir diferentes estilos, no te puedes tú revisarlo.
ajustarlo. Entonces, estamos en un límite, ¿no? ¿Eso es plagio o no es plagio? ¿Quién ha creado eso? ¿Quién es autor de ese texto? Si es que todas las ideas fuertes y toda la argumentación la ha hecho la persona, entonces, digamos, es un tema donde todavía no hay consensos, evidentemente. ¿Qué es lo que queremos hacer a los estudiantes? Que aprendan específicamente la redacción o que aprendan a argumentar bien y a hacer una narración de una historia que comuniquen o todo. Y de qué manera hoy va a tener que repensarse cómo se enseña todo porque uno se baja la aplicación y le pide a GPT que te hace un texto de 10 hojas en un chasquido de dedos, ¿no? Entonces, creo que son elementos para ir repensando lo que significa realmente el aporte adicional que te da la persona. Yo coincido con Manuel. O sea, creo que hay que fomentar el uso de la inteligencia artificial, pues es una herramienta, y creo que da la oportunidad formativa de que el alumno aprenda a reconocer qué cosa es operativo dentro de lo que se le pide, para que eso lo delegue al robot, y más bien a partir de ese momento identifique dónde tiene que esta persona hacer, o sea, mover un poquito su músculo intelectual. Pero ya solo he hecho es reflexionar. ¿Qué es operativo? ¿Qué no añade valor? ¿Puede ser delegado a un robot? Ya es algo formativo. Ya es algo formativo. Es más interesante escuchar a Carlos en este punto, que es especialista en educación. Bueno, yo creo que ahí es importante la parte ética, ¿no? Ustedes saben que también dentro de la competencia digital hay una parte que es la ética, el desarrollo de la ética dentro de lo que sería la tecnología o los entornos. Entonces, creo que es importante que también formemos a nuestros estudiantes en ese sentido, ¿no? En la parte ética y el desarrollar también a los docentes diferentes estrategias, metodologías, que no solo se enfoquen a hacer una redacción, un ensayo y eso se entrega del producto, no, sino que vaya más allá de eso y que si utilizan el ChatGPT pasen a otra reflexión mucho más específica, mucho más profunda por parte del estudiante para llegar a otro nivel. Y ahí también tenemos que especializarnos los docentes para realizar estrategias más activas, donde realmente generemos este aprendizaje significativo y que no pensemos que solamente con el ChatGPT ya pueden resolver la actividad. Muchas gracias a nuestros panelistas, a la doctora Rivero, doctor Vargas y doctor Pérez, por la presentación de hoy. Recuerden que pueden descargar el libro escaneando el código QR en la página de CICEPA, y gracias a todos por su participación. Aquellos que están en formato presencial, tenemos un coffee break en la parte de atrás. Pueden pasar por el compartir. Gracias.